Ok, retomamos entonces con el modelo de Vermont. Habíamos quedado en este circuito, ¿sí? Fíjense que el circuito tiene la simetría que esperábamos, ¿sí? Es PNP, ¿sí? Así que desde el emisor y desde el colector se tiene que ver exactamente lo mismo. Y efectivamente se ve lo mismo. Si uno mira desde el emisor, ve una juntura a favor de la corriente del emisor y una fuente de corriente en contra, ¿sí? Y si mira desde el colector, lo mismo, una juntura a favor y una fuente de corriente en contra, ¿sí? Pregunta, ¿cuántos parámetros necesito yo para poner en funcionamiento el modelo de Vermont? Dos puede ser. ¿Cuáles? Las tensiones de base emisor y base colector. No, esos no son parámetros, esos son tensiones. Las tensiones las elegís vos con las fuentes de tensión. Ahora, cuando vos elegís un transistor bipolar u otro, eso, si vos representás al transistor bipolar con el modelo de Vermont, cada transistor de cada familia tiene algunos parámetros que lo hacen distinto del otro, ¿sí? Entonces podrían ser el alfa R y el alfa F, ¿será? Alfa R es uno, alfa F es el otro. ¿Qué más? Esos son los parámetros de estas dos fuentes de corriente controladas. La I de forward y la I de reversa. No. Esas son dos corrientes. Mirá dentro de esas corrientes. La IES y la CS. Claro, esas. Esas son los parámetros de los diodos. Bueno, obviamente acá podría ir algún eta, ¿no? Pero olvidémonos por ahora de eso. En definitiva es 1, 2, los dos parámetros que les definen esos dos diodos como son, ¿sí? La IES y la ICS les definen cómo son esos dos diodos. Y las dos fuentes controladas. Alfa R, que va a ser chico cercano a 0, y alfa F, que va a ser cercano a 1. ¿Sí? Después, obviamente, que IB es la diferencia de las dos, ¿no? Ok. Entonces, este modelito es maravilloso porque ustedes lo pueden armar si quieren en LT-Spice. Tienen todo lo que necesitan. Los diodos ya saben cómo ponerlos, saben cómo setearle los parámetros. Y esto de acá es una fuente de corriente controlada por corriente, ¿sí? Es alfa R por la corriente que pasa por el diodo de la derecha. Y la fuente de corriente de arriba a la derecha, esta, es alfa F por la corriente que le pasa al diodo de acá abajo a la izquierda. Con lo cual esto yo les doy dos diodos y dos fuentes de corriente controladas por corriente, y ustedes pueden ir y armarse su propio modelito de Vermont así discreto, ¿sí? Le ajustan los parámetros y tienen un modelo que anda en todas las regiones. Ok. Una simplificación que se suele hacer, que nos va a servir para no solamente el modelo de DC, sino cuando querramos hacer el modelo lineal incremental del transistor bipolar. Obviamente que nos interesa en DC y en pequeña señal. Activa directa es el caso que vamos a utilizar la gran mayoría de las veces, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en activa directa? Bueno, en activa directa lo que pasa es que este diodo está en inversa, con lo cual IR vale 0, y si IR vale 0, esta fuente de corriente también vale 0.
Con lo cual nos queda simplemente este circuito de acá. ¿Sí? Eso es lo que está dibujado acá en forma simplificada. Entonces, tienen el emisor, ven un diodo, pasa una IF, que ahora IF va a ser directamente IE, ¿sí? Porque la otra alfa R y R no está. Acá en el medio tienen I de base, y acá cuando miran en el colector, ¿qué es lo que ven? Ven menos alfa F y F, o lo que es igual, menos alfa F por IE. ¿Sí? Ok, y esto se puede plantear de una manera alternativa, que es la que termina siendo más cómoda, y eso es lo que vamos a plantear ahora. Déjenme que cambie de pantalla. Salimos de acá y vamos a esta otra. Fíjense, entonces teníamos esta fuente de corriente así, que era alfa F y E, lo habíamos dicho. Esta que viene acá es IE. Esto es IB. Y esta que entra así es IC. Entonces, IC es igual a menos alfa F por IE. ¿Sí? Por el otro lado, IB es menos IC menos IE, ¿verdad? Ahora, menos IE de acá es IC, si yo divido por alfa F, me queda menos IE. Con lo cual, EIB también lo puedo escribir como menos IC más IC sobre alfa F, o puedo sacar factor común acá, alfa F, y me va a quedar menos alfa F más 1 por IC. ¿Sí? Es decir, que acá IC me va a quedar igual a alfa F dividido 1 menos alfa F por IB. Y este término de acá es beta F. ¿Sí? Beta F por IB. ¿Sí? Entonces, fíjense, IC es igual a beta F por IB. ¿Sí? Entonces, con alfa F cercano a 0,99, pues el beta me queda, ¿cuánto me queda? Cercano a 100, ¿no? 1 menos 0,99 me da 0,01. 1 sobre eso es más o menos 100. Ok. Cierra en el sentido de lo que veníamos viendo. Ok. Bien. Todo bien por ahí. Entonces, fíjense que ahora IC yo la puedo reemplazar con una fuente de corriente beta F por IB. ¿Sí? ¿Sí? Y el diodo fíjense que lo voy a mover acá. Voy a poner acá el emisor, y acá voy a poner la base. Esta sí de base, esta es corriente de emisor, esta que entra es corriente de colector. Y este es el modelito más cómodo, digamos, para utilizar. Fíjense, ustedes dirán, pero antes el diodo me quedaba acá. Antes yo tenía este modelo así. Base, emisor y colector. Entre emisor y base, la verdad que no les hace ninguna diferencia porque ustedes siguen teniendo acá la tensión EB, que será, no sé, 0,7 volt. Lo mismo pasa acá. O sea, el diodo lo siguen viendo, la caída de tensión la siguen viendo. Del emisor entra la corriente de emisor y por la base sale la corriente de base. La única diferencia es que
este diodo no es lo mismo que este otro diodo. ¿Por qué? A ver si se dan cuenta. Los dos tienen la misma caída de tensión, pero ¿qué diferencia en las corrientes que le circulan? Y el de la izquierda le llega a la de la BF y B. El de la izquierda, ¿qué corriente le circula? Al de la izquierda le circula menos I de base. Acuérdense que I de base era negativa, ¿no? O sea que esa en realidad baja. Entonces, este diodo, en este modelito, al diodo le circula IB, menos IB. Y en este otro caso, al diodo que le circula. Y ¿Qué corriente le pasa? IE, ¿sí? O sea que los dos diodos son diferentes. ¿Por qué? Porque les tiene que dar la misma tensión con diferentes corrientes. A uno le pasa IE y al otro le pasa IB. No hay problema con eso, ¿sí? No hay drama. Ambos modelos son equivalentes, ¿sí? Equivalente se dice porque si ustedes ponen las mismas tensiones de afuera, les dan las mismas corrientes. En eso no lo pueden distinguir, digamos. Si yo les pongo el circuito de la izquierda o el circuito de la derecha, les doy a la mitad de la clase 1, a la otra mitad de la clase otro, les hago calcular algo, les van a dar las mismas corrientes. Con las mismas tensiones les dan las mismas corrientes, ¿sí? Este de acá es mucho más cómodo de calcular porque me permite hallar de manera directa la corriente de base. ¿Sí? Yo hago la malla de base, le pongo el diodo que me da una caída de 0,7 e inmediatamente puedo resolver cuál es la corriente de base. Entonces, este es el modelo en activa directa y acá, por ejemplo, tenemos, fíjense, tenemos un ejemplito ahí. Miren perdón, les estoy mostrando, se los replico acá. Se los muestro en la transparencia, así ven que ya lo tienen ahí. No hace falta que copien si no quieren. Ahí lo ven. Fíjense. Tenemos este circuito de acá. Tenemos una BCC que tiene 5 volts. ¿Sí? Fíjense este circuito. Este circuito ustedes nunca lo han visto. ¿Sí? Es un circuito nuevo. Tiene una fuente de tensión. Esa fuente de tensión por arriba conecta al emisor. El colector va directamente a tierra. Y de la base sale una resistencia que va a tierra. ¿Sí? Este circuito es la primera vez en su vida que lo ven. Bueno, vamos a reemplazarlo por el circuito equivalente que acabamos de proponer. Teníamos el emisor, ¿sí? Y venía un diodo a la base. Y acá teníamos una fuente de corriente que era beta veces IB. ¿Sí? Y acá, entonces, con esto, yo estoy reemplazando esto de acá. ¿Sí? Ahora, lo que tengo que hacer es rellenar el resto del circuito. Acá arriba tengo una fuente, ¿sí? Esto es tierra, y acá tengo una resistencia que baja. ¿Sí? En realidad, esta fuente de corriente, si vamos a guiarnos por
Si vamos a ser fiel a las convenciones, esa fuente va ahí, IC va para acá arriba, IB va para acá adentro. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Y ahora cómo calculo? ¿Por dónde arranco a calcular? ¿Qué les parece? Esto vale 5 volt. Lo único que tienen a disposición de ustedes que los puede llegar a salvar son mallas y nodos. Fíjense ahí si hay alguna malla que ustedes plantearían que les salga fácil. Ya está la malla de la izquierda, ya tiene la corriente, digamos, que es beta y B. La malla, a ver, ¿a qué te referís vos con la malla de la izquierda? Si quieren le pueden dibujar arriba, ¿eh? Con el mouse le pueden dibujar arriba si quieren. Hacer una malla exterior, digamos, porque adentro tenés la fuente de corriente. Bien, Nicanor. La fuente de corriente es beta y B, pero yo y B no lo sé. Le tengo al bipolar, uno siempre le entra por la base. ¿Sí? Una vez que yo averiguo la corriente de base, saco todo. Entonces acá la corriente de base, obviamente tengo que plantear esta malla para sacarla. Y después, ¿por dónde la voy a cerrar? ¿Por la fuente de corriente? No, porque no sé todavía qué tiene. La cierro por acá. Entonces, ¿cuánto vale IB? ¿5 volt menos la caída del diodo? 5 volt menos la caída, pongámosle 0,7, dividido R. R. ¿Cuánto vale R? Ah, no me dice cuánto vale R. Lo que sí me dice es que quiere que la corriente de colector sea menos 1 miliamper. Si el beta vale 100, ¿cuánto va a valer I de base? Va a valer menos 1 miliamper dividido 100. Y eso es menos 10 microamper, ¿no? Eso tiene que valer IB. ¿Sí? Menos 10 microamper. O sea que 5 menos 0,7 dividido R me tiene que dar menos 10 microamper. O sea que la resistencia va a ser 4,3 dividido, y B acá es menos, ¿no? Porque circula para el otro lado. Yo por convención la tengo entrante, pero IB va a ser negativa, ¿sí? Y B, la resistencia va a terminar siendo, para que la corriente de base sea menos 10 microamper, va a ser igual a 4,3 dividido 10 microamper. 4,3 dividido 1 microamper les da 4,3 mega. Dividido 10 microamper les da 10 veces menos, o sea 430K. ¿Sí? 430K me hace circular una corriente para acá abajo de 10 microamper. ¿Estamos todos de acuerdo? Por acá, por el circuito de base, ahí de la base salen 10 microamper por esa resistencia y entran a tierra. ¿Sí? Entonces, fíjense que este punto va a estar a 4,3 volt, este punto está a 5 volt y la juntura emisor-base tiene 0,7 volt. Perfecto, era lo que queríamos. ¿Sí? Obviamente, si está en activa directa, la corriente de colector va a ser beta IB, o sea que va a ser 100 veces más menos 10 microamper, que va a ser igual a menos 1 miliamper. Menos 1 miliamper para arriba porque la corriente esa nulidad es 1 miliamper que baja. ¿Lo ven?
Y la corriente de emisor, que es la que viene, la que entra por acá arriba, va a ser 1,01 mA. IE va a ser igual a 1,01 mA. ¿Sí? Última pregunta, ¿cuánto vale la tensión base colector? Estás en mudo, Nicanor. No, estaba pensando en lo que habías dicho igual. Estaba Ah, encontrando dónde estaba la tensión. si restan, ¿cuál es la tensión de la base? ¿Cuánto vale el potencial en la base? ¿No es la caída en la 4,3. resistencia? Sí. Bien, no, 4,3. 4,3. ¿Y cuánto es el potencial del colector? 0. 0. Entonces, ¿cuánto vale BBC? 4,3. Exacto. BBC vale 4,3. Esa juntura está en inversa. Así que estamos bien. Está en activa directa. Emisor base está en directa. Colector base está en inversa. Está todo al pelo, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense qué sencillo. Reemplazamos nuestro modelito. Cerramos la malla que pasa por la base, con eso sacamos la corriente de base, con la corriente de base sacamos la corriente de colector. Perfecto. Bien. ¿Y qué pasa ahora si ponemos, fíjense, ahí ponemos una resistencia en el colector? ¿Sí? Mismo circuito que antes, pero ahora una resistencia en el colector. Vamos a hacer el cálculo. Ahora tenemos lo mismo que antes. Acá tenemos 430K. Acá tenemos 5 volt. Acá está pasando una corriente de 10 microamperes. Y acá está, si la resistencia es 0, esta llamémosla RC. Si RC es 0, entonces IC vale, acuérdense, IC va para arriba, ¿sí? La voy a marcar acá con. Esta es IC. ¿Sí? Entonces, IC vale menos 1 miliampere. ¿Sí? Fíjense, ¿qué pasa si ahora yo la resistencia de colector la meto ahí? Supónganse que al principio le doy un valor muy chiquito. ¿Sí? Supónganse que la RC la hago de 100 ohm. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser la corriente por esa resistencia? Lo que yo quiero ver Y es la que te da cuánto. por enunciado. ¿Cómo? Que la corriente es la que te da por enunciado, ese 1 miliampere. Menos 1 miliampere, perfecto. Entonces, la tensión en la resistencia, que va a ser así, va a ser 1 miliampere por 100 ohm, y eso nos da 0,1 volt. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué vamos a tener? Bueno, acá tenemos 5 volt, acá tenemos 4,3, y en este punto vamos a tener 0,1. ¿Cuánto vale ahora BBC? Acuérdense, es BB menos BC. 4,2 puede ser.
4,2 porque es 4,3 menos 0,1 es 4,2. ¿Sí? Entonces, fíjense que BBC sigue siendo un potencial positivo, entonces acá tengo la base, acá tengo el colector, la tensión base-colector sigue siendo positiva, le estoy poniendo tensión en inversa a la juntura base-colector, con lo cual estamos bien, digamos, ¿sí? Esto sigue en activa directa. Ahora, supónganse que se embalan, ustedes dicen, bueno, vamos a meterle RC, vamos a meterle 10K, ¿sí? Y supongamos, por suponer algo, que el tipo sigue en activa directa. Nosotros podemos decir, bueno, sigue habiendo la misma corriente si está en activa directa, ¿sí? Por esa resistencia de colector pasa acuérdense, I de colector valía menos 1 mA, ¿sí? Con lo cual ahora, acá esta corriente que viene es 1 mA, esta resistencia vale 10K, ¿cuánto vale la tensión acá? En ese punto. 10 volt, ¿ves? 10 volt, ¿sí? Es el miliampere que viene bajando por los 10K, eso le da 10 volt. Perfecto, ok. Si acá hay 10 volt, acá había 5, ¿no? Acá había 4,3. ¿Qué tensión tengo? ¿Cuánto vale BBC ahora? 4,3 menos 10. Menos 5,7. O sea que a este diodo así no lo tengo más en inversa. Si la juntura esta no está en inversa, entonces la suposición de que estaba en activa directa estaba mal. Esta juntura, la juntura base-colector, está en directa. Y ahí se me quemaron los papeles. ¿Qué hago cuando la juntura base-colector yo sospecho que está en directa? Bueno, lo que está pasando acá es que el tipo está en triodo. Tengo los dos diodos en directa, ¿sí? ¿Qué modelo vi de ahí? No sé, pero no vi ninguno. Vamos a meternos en Evermol a ver si Evermol nos da una mano, ¿sí? Entonces, a ver qué podemos hacer con Evermol cuando tenemos las dos junturas en directa. Y Evermol, cuando tenemos las dos junturas en directa, el modelito que se hace es realmente sencillo, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando tengo las dos junturas en directa? Lo que sucede ahí es que los dos diodos están conduciendo, y si están conduciendo, yo los puedo reemplazar por una fuente de tensión, ¿sí? Al diodo de emisor base, al diodo que está en emisor base, lo reemplazo por una fuente de 0,7, cosa que ya hacía, ahí no hay ninguna novedad. La novedad está en que ahora, entre colector y base, esa juntura que yo siempre suponía que estaba en inversa, ahora está conduciendo. Entonces la reemplazo con una fuente de tensión así. ¿Y cuánto le pongo? ¿Le pongo 0,7? No, no le pongo 0,7 porque no va a estar conduciendo tan intensamente como la juntura emisor base. Le pongo 0,5. Más menos 0,5. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora entre emisor y base, ¿qué caída de tensión tienen? Acá tienen más 0,7 y acá tienen menos 0,5. ¿Cuánto ven entre emisor y colector?
Los 0,2 que están ahí. 0,2, exactamente. Y entre emisor y base ven los 0,7 de la otra juntura. ¿Sí? Entonces, este es el modelito. Fíjense que más sencillo imposible. Son dos fuentes de tensión. Entre emisor y la base, una fuente de 0,7. Entre emisor y colector, una fuente de 0,2. Entonces, ahora vamos a poner ese modelito a ver qué nos dice, qué es lo que pasa. Cambiamos de pizarra. Ahora ponemos este otro modelo donde tenemos el emisor 0,2, 0,7 y acá venía la fuente de 5 volt, la resistencia de 10K y acá venía la resistencia de 430K. ¿Sí? Fíjense que en la malla de la base acá, ahí no cambió nada. De hecho, esa es la malla que utilizamos para calcular la corriente de base. Esta corriente acá va a seguir valiendo 10 microamperes. Se ve eso, ¿no? Esa no sufrió ningún cambio. Ahora, ¿qué le pasa a esta malla? ¿Qué corriente tiene esa malla ahora? ¿Cuánto vale la I? Esa, la que va entre emisor y colector. La que pasa por la resistencia de 10K. ¿Cómo les queda esa malla? Van a ser 5 volts menos 0,2 sobre 10K, ¿no? 5 menos 0,2 sobre 10K. Esto es 4,8 dividido 10K. Este es igual a 0,48 miliamperes. ¿Sí? IC, acuérdense que IC va para arriba. IC vale menos 0,48 miliamperes. ¿Sí? Claramente IC no es más beta por IB en esta región. ¿Sí? Estos son menos 480 microamperes y la IB vale menos 10 microamperes. Fíjense que ahora IC sobre IB vale 48. Ya de 100 cayó a 48. ¿Sí? No es más beta IB. ¿Sí? ¿Cuánto vale IE? IE es la suma de las dos. IE vale 480 más 10 microamperes. Igual 490 microamperes. Entonces, por acá entran 480. Por acá se van, 490. Por acá se van 480 y por acá se van 10. Y fíjense que acá, si yo insisto y la resistencia de 10K la hago más grande todavía, esta corriente la voy a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque ahora la malla es 5 menos 0,2 dividido R. Entonces, si yo insisto y le meto más resistencia en el colector, la achico más y la achico y la achico. ¿Sí? Y acá estoy en la zona de triodo, claramente. ¿Sí? Fíjense que la tensión de emisor colector me quedó en cerca de 0,2. Entonces estoy en, pasamos a la otra pantalla. Estoy en la parte donde ya perdí la proporcionalidad. ¿Sí? Ahora estoy acá, en esa parte de ahí. ¿Sí? La proporcionalidad de IC
igual beta F por IB era mientras la tensión colector, base colector era menor que 0,5, digamos. ¿Sí? Ahora, una vez que entré ahí, ya la tensión del colector subió casi o si la empujas más ya quiere subir por arriba, esa juntura empieza a meter corriente y el transistor entra en esa región de ahí, ¿sí? Con valores de tensión colector-emisor muy chicos, entre 0 y 0,2. ¿Sí? Y nuestro modelo es bastante simplificado, pero es bastante aproximado. ¿Sí? Nosotros ahora pasamos a decir que entre el emisor y el colector vemos una caída de 0,2 volt. O que, digamos, decir que BS es aproximadamente 0,2 es lo mismo que decir que BCE es aproximadamente menos 0,2. ¿Sí? Por eso el valor negativo acá. Estamos, acuérdense, en el tercer cuadrante. ¿Sí? Ok, así que ahí, fíjense, hagamos un repasito. Lo que vimos fue, planteamos el bipolar en la región de activa inversa. Después hicimos una superposición. Cuando hicimos esa superposición nos quedó el modelo de Vermolles. El modelo de Vermolles sirve para cualquier situación. Tensiones de emisor base y de colector base positivas o negativas. Y después el modelo de Vermolles lo simplificamos en dos situaciones. Una para cuando está en activa directa, nos quedó un diodo y una fuente de corriente de valor beta por IB. Vimos un caso para ponerlo en un circuito y resolver. Y después hicimos otro ejemplo donde chequeamos, después de suponer activa directa, chequeamos el valor de esa tensión que debía estar en activa en inversa y no estaba en inversa, con lo cual cambiamos al modelo. Y ahí de vuelta nos servimos de Vermolles, porque planteamos el modelo simplificado que nos queda en triodo, que es con los dos diodos conduciendo, y ahí el modelo es bien fácil. Una fuente de 0,2 volt entre emisor y colector. Reemplazamos eso en el circuito, lo resolvimos y obtuvimos los valores de la corriente. Con esto tienen todo lo que necesitan para resolver circuitos con transistores PNP. ¿Sí? Yo después les voy a dejar grabado, porque no vamos a llegar a tiempo a hacerlo hoy, les voy a, probablemente con un videito de 40 minutos alcance, les voy a hacer todo un resumen parecido para un NPN. ¿Sí? Para que vean cómo queda un NPN, cómo queda el Vermolles, cómo quedan las curvas, todo eso. ¿Sí? Ok.